Para hacer la presentación oficial de esta obra editorial, tenemos a la maestra María Guadalupe Suárez Castro, licenciada en Etnohistoria y maestra en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que fue jefa del posgrado en Arqueología entre el año 2009 y 2012 y que actualmente es profesor investigador de la Dirección de Etnohistoria de este instituto. Tiene varias publicaciones, de las cuales me gustaría destacar dos: el libro de El Chilam Balam de Tecax, análisis histórico, etnohistórico, y algunos de sus artículos, por ejemplo, la localización de un sitio histórico en Chetumal, el patrimonio de Ecatepec, visto estos monumentos históricos, y el convento de Maní en Yucatán, 1588. Le damos la palabra. Gracias, buenas tardes. Antes de comenzar la lectura de esta presentación, quiero agradecerte, Miguel, la invitación que me hiciste para presentar tu libro en el marco de este coloquio. Y bueno, su presencia a todos ustedes por seguir con nosotros. Historia y mirada en las crónicas de América, autoría de Miguel Ángel II Guzmán, es una obra publicada en el año 2018 por la colección Historiografías del Departamento de Historia de la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato. Consta de 422 páginas divididas en la dedicatoria, los agradecimientos, la introducción, 3 partes, compuesta cada una por 4 o 5 capítulos, las consideraciones finales, la bibliografía y la semblanza de su autor. Complementan el texto 31 imágenes, la mayoría de las cuales fueron tomadas del Códice Florentino y de la pintura mural del convento de Tecamachalco en Puebla, fotografiada por el mismo autor. Cabe mencionar que la primera versión de este trabajo fue presentada como tesis doctoral en antropología por la UNAM, pero esta obra, sin duda, con varios cambios, representa un trabajo madurado. El libro trata primero sobre cómo los europeos escribieron la historia de América desde una perspectiva occidentalizada, es decir, creada con base en el triunfo de una guerra necesaria que determinó su identidad frente a la construcción de la alteridad mesoamericana, conformada esta última por los grupos humanos que subyugaron, a partir de la tradición, o mejor dicho, de la similitud que presentaba con otros grupos anteriormente vencidos a lo largo de su devenir histórico. La violencia, entonces, es el tema a cuyo alrededor gira la primera parte del libro, la cual lleva por título La simbólica de la guerra en Occidente. Se entiende como simbólica aquel conjunto de símbolos y tradiciones que se comunican desde la perspectiva de un intérprete. La violencia es una herencia humana oculta que estructura la sociedad y la guerra. Se muestra como el asesinato colectivo del otro, útil para eliminar la diferencia y extender la mismidad, entendida esta como una gran empresa civilizatoria. Y Occidente es justo eso, un proceso civilizatorio compuesto por una gran cadena de imaginarios y prácticas sociales, construidos a partir de una tradición intelectual griega, la civilidad y el marco legal romanos, el imaginario cristiano, los ideales caballerescos, la secularización del mundo y la ideología liberal capitalista. Esta primera parte del libro se compone de los siguientes capítulos: La musa canta la guerra, el mundo, el mito y la polis. Otro, el señor combate la guerra, y el largo horizonte feudal, arqueología de la batalla en América. A lo largo de ellos, el autor remonta el origen de la guerra al mundo griego, la participación de un ciudadano romano tanto de la guerra como de la política, la participación divina en la guerra desde el politeísmo y el monoteísmo, el cambio que transformó hacia el servicio armado y el origen de la caballería, respaldado por una guerra dignamente superior porque Dios así lo quiso, como lo fueron las cruzadas y posteriormente la conquista de América. En América se continuará la tradición por su estrategia de conquistar, liberar e incorporar. El capítulo que cierra esta parte, la escritura señorial de Hernán Cortés, responde la pregunta ¿cómo leer las cartas de relación?
Algunas pistas para las respuestas que podrán hallar ustedes al dar lectura a este libro consisten en no verlas como un diario de guerra, ni al pie de la letra, ni confrontarlas con las relaciones que hicieron otros cronistas como Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, debido a que se prioriza la escritura del vencedor, y sí, en cambio, acercándose a su tradición desde la óptica de la genealogía de la guerra en Occidente. La legitimación de la guerra caballeresca y la lógica de las dos primeras epístolas cortesianas constituyen la cereza del pastel de esta parte del libro, y ya el autor en su ponencia nos habló también de ellas. Antes de continuar con la segunda parte del libro, quiero elogiar el conocimiento y manejo de una exhaustiva bibliografía por parte del doctor Miguel II a lo largo de toda su obra. La Ilíada, la Odisea, la Teogonía, los diálogos de Platón, los 9 libros de la historia de la guerra del Peloponeso, las tragedias de Esquilo, Eurípides y Sófocles, el poema de Gilgamesh, la guerra de las Galias, la Eneida, la historia eclesiástica, la Biblia, la guerra de los judíos, la ciudad de Dios, la Suma Teológica, el libro de la Orden de Caballería, el Cantar de Roldán y del Miocid, el libro de Marco Polo, etcétera, etcétera, fueron utilizadas como el autor como fuentes para describir cómo se construyó el imaginario en torno a la guerra, el cuerpo y la otredad en Europa desde los griegos hasta el Renacimiento. Es decir, son textos que, vistos desde una tradición de autoridad occidental, conforman, a decir del autor, buenas lecturas, a manera de un canon que marca el camino a la interpretación. Quiero mencionar también, por cierto, que en la medida que leía los primeros capítulos de este libro, recordé algunos de mis viejos tiempos, desde mis clases de literatura e historia universal en la secundaria, hasta estos cursos de historiografía general durante los primeros años de la licenciatura, a lo largo de los cuales pues leí algunas fuentes de estas, pero como obras representativas de la literatura universal o de la historiografía europea, no como contenedoras de elementos clave que forjaron una tradición a lo largo de los siglos y por medio de la cual podemos entender la narrativa de Hernán Cortés o la mirada de Fray Bernardino de Sahagún, tal como lo propone su autor, lo que no solo me invita, sino me obliga a releerlas, ahí cuando tenga un tiempo porque son muchas. Retornando al contenido del libro, la segunda parte, intitulada Las tecnologías del cuerpo, antiguos cristianos y mexicas, presenta a lo largo de los capítulos el uso de los placeres hacia la privación del mundo y el horizonte del pecado, los diferentes ángulos a partir de los cuales se concibió el cuerpo entre la sociedad pagana y la cristiana. Entre los griegos, la noción del cuerpo era compartida con los elementos naturales, tierra, fuego, aire y agua, y sus cualidades, de tal manera que formaban un todo gobernado por la teoría humoral, un compuesto equilibrado entre el alma y la carne. Para el cristianismo, el cuerpo se concibió desde el horizonte del pecado, constituido desde el mito del Edén, cuando la traición, el dolor y el sufrimiento entraron en escena hasta la entrega del Decálogo, una ley de vida. El control del cuerpo, la solidaridad frente al otro y la renuncia a las riquezas son los principios básicos para llegar a la resurrección que separa la carne del cuerpo. Más adelante serán la vida monástica y la obispal, aquellas que se presenten como pedagogía del cuerpo, respectivamente ejemplificadas por el autor con la vida de San Antonio y la de San Agustín de Hipona. A partir del siglo XIII, la enseñanza en las universidades retorna hacia la lógica aristotélica a través de los árabes con los conceptos de alma, cuerpo y espíritu, que también habrían de ser retomados por Santo Tomás de Aquino. El Renacimiento revivió el sentido pagano del cuerpo, pero para la Reforma y la Contrarreforma, el imaginario creado resultaba peligroso y utilizó medios de exterminación como la cacería de brujas. A lo largo del último capítulo de esta segunda parte, el cual lleva por título Los mexicas domesticados, Sahagún y la pureza evangélica de la tradición náhuatl, el autor se pregunta primero por el público al que se encuentra dirigido el libro 6 de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, sobre moral, retórica, filosofía y teología de la gente mexicana. Y en segundo lugar, si en los Huehuetlatoli se encuentran realmente las antiguas creencias mexicas.
La respuesta consiste en que ambos son escritos dirigidos a la conversión de los indios. Suprimen la alteridad étnica infiel que debe de ser convertida, casta y dominar su cuerpo, y tratan a los dioses de manera muy particular, un tema apasionante para el autor que bien vale la pena leer con detenimiento por la comparación que se hace con la mitología clásica grecorromana. Los restos arqueológicos, tales como el culto fálico a la fertilidad y la poligamia, son considerados por el autor como aquellas evidencias que nos muestran el uso del cuerpo, y en ellos hay que buscar satisfacer nuestras dudas acerca de este tema. Hay que agregar también que el doctor Miguel II no dejó de consultar tampoco los estudios que otros investigadores han realizado sobre la historia de las sociedades europeas, y tópicos como la individualidad, el amor, la guerra, la caballería, la muerte, la sexualidad, el cuerpo, la mirada, etc. Entre ellos, Marc Bloch, Philippe Ariès, Georges Duby, Pierre Clastres, Michel Foucault, Louis Genet, Jean Bedon, Jacques Paul, por mencionar solo algunos. Pero si hasta aquí el contenido de la obra les parece poco, en la tercera parte del libro, Fragmentos para la historia de la alteridad en Occidente, al interrogarse cómo trazar la historia de la mirada en el sentido de observación, cognición, representación e interpretación, el doctor Miguel II, preocupado por no aislar la parte biológica de la cultural en el ser humano, nos explica cómo ocurre el proceso de la mirada desde el campo visual que se presenta ante nosotros hasta la mente, pasando desde nuestros ojos el procesamiento por la cavidad ocular y el uso de la mitad de la corteza cerebral, sin dejar de lado la experiencia vivida y construida por años que vincula las redes neuronales con lo percibido para hacerlo visible y comprensible. La mirada, entonces, es concebida como una conexión cerebro, mente, lenguaje, cultura y sociedad. ¿Cómo se entiende el otro desde Occidente? Es la pregunta central de los capítulos que conforman esta parte del libro. A lo largo de su devenir histórico, la cultura occidental siempre necesitó del otro para reafirmarse. En él se ve no lo que es, sino lo que justifique la victoria sobre él. Se le reconoce por los hábitos que le son asignados, los caminos que ha recorrido, las recurrencias en sus representaciones y los símbolos que lo acompañan. En otras palabras, son los elementos a partir de los cuales se construye el imaginario de la otredad, junto con la experiencia visual, cuyo proceso referimos arriba. Esta última y tercera parte del libro está compuesta por los capítulos Figuras de la otredad en el mundo antiguo, Diferencias en la prosa cristiana del mundo, La mirada medieval sobre la alteridad, Mirar, escribir sobre los indios en la última hora del mundo y, por último, La mirada de Sagún. Una vez más, tras recurrir a los griegos, el autor sugiere que la clave del conocimiento para ellos se encontraba en la supremacía de la mirada. Mirar es saber y mirar también es conocer. Según el autor, los cantos de Homero instituyen la primera forma de representar el mundo, pues Ulises va a la guerra, vence y es, durante su regreso, cuando conoce el exterior y se ocupa en responder qué tan diferentes son los otros con respecto a él. Lo mismo realizarán más adelante Heródoto con respecto a lo que no es griego y Tácito en lo que a los germanos se refiere, por lo que bien pueden ser considerados como los primeros transcriptores de la alteridad. En el monoteísmo, sin embargo, primero se forma la unidad, se reconoce la identidad y luego se excluye al resto para que pueda nacer el otro, a quien únicamente se diferencia por sus creencias. Para la mirada de los cruzados, los cristianos deben acabar con la otredad infiel representada por los musulmanes. La figura del prieste Juan y su reino se muestra como el paradigma de aspiración a la mismidad. En el siglo XIII, frente a un clima apocalíptico surgido como consecuencia de la extensión de las ciudades, las herejías y las grandes epidemias que azotaron Europa, la expansión hacia Oriente construye otra visión sobre la alteridad. Mientras los sarracenos deben morir, los mongoles deben de ser evangelizados. Todas estas visiones confluyen en la mirada que sobre el nuevo mundo se habría de tener. Mirar es identificar,
reinterpretar y reescribir una memoria nueva. La empresa americana se incorporó al contexto de expansión del cristianismo a través de 3 ejes que sigue el autor de John Phelan: colonialista o jurídico, humanista y milenarista o escatológico. Este último representado por el fin del mundo indígena y el nacimiento de una nueva sociedad, cuya historia debía escribirse, y para ello se utilizaron en las crónicas 3 figuras discursivas en consideración del autor. 1, la inversión u oposición. 2, la comparación. Y 3, la analogía. El proyecto de conquista es un proyecto divino que necesitaba de un Moisés para liberar a la sociedad. Con él se cumplirían las profecías y los frailes encabezarían la nueva humanidad. El ejemplo más claro de este discurso lo fue Fray Bernardino de Sahagún, quien, preocupado por explicar el origen y la temporalidad de los mexicas, apoyado en Hesiodo, Eusebio de Cesarea, Flavio Josefo y San Agustín, será el que inserta la alteridad en la historia cristiana, porque no podía quedar fuera del esquema conocido por los religiosos que llegaban a evangelizar a los que habían permanecido ocultos durante años. En su obra, Sahagún presenta 2 niveles de escritura: uno fundacional, que se refiere a la naciente cristiandad, y el otro censor, es decir, solo es posible de entender a través de los sentidos. El método utilizado para redactar consistió, primero, en escribir los testimonios de los principales a partir de la interpretación de catecúmenos trilingües, quienes, sin embargo, no vivieron en el mundo prehispánico, y después reescribir sobre lo que ya se había escrito, bajo los principios de desear saber, desear destruir y desear fundar. Tras culminar la lectura de este último capítulo, he de aceptar que me pregunté cómo es que ahora miramos cada uno de nosotros al otro. Lo mismo un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, y más bien, ¿cómo lo miro yo? ¿Desde qué perspectiva y con qué objetivos? ¿Acaso sería para reafirmar mi identidad? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo nos miramos unos a otros y cómo concebimos al otro? Historia y mirada en las Crónicas de América es un escrito que refleja el largo tiempo invertido por su autor en la lectura, imaginación, crítica, reflexión y análisis de textos de la tradición occidental, únicamente como paso previo para leer y criticar las crónicas que se escribieron sobre el Nuevo Mundo. Después falta compararlas con los códices y los restos arqueológicos. El camino, por lo tanto, es largo y sinuoso, pero al fin fructífero para los etnohistoriadores, quienes, interesados ya sea por los temas de la llamada etnohistoria clásica o bien por las materias en boga, han reconocido como su objeto de estudio al otro. Le hacen negros, judíos, árabes, mujeres, niños, campesinos, obreros, especialistas rituales, etc. El libro muestra también la enorme información que posee su autor, misma que ha vertido en las ponencias que presenta, las conferencias que dicta y los múltiples cursos y seminarios que ha impartido, así como también su gran capacidad de discernimiento teórico y discusión en torno al insostenible argumento de la visión de los vencidos y la visión de Fray Bernardino de Sahagún como el primer etnógrafo mexicano. Historia y mirada en las Crónicas de América es, por último, una propuesta historiográfica crítica cuyo contenido se relaciona directamente con los temas abordados en el seminario Repensar la Conquista. Nos invita a leer las llamadas Crónicas de la Conquista, considerando en todo momento, por un lado, la historia de la visión etnocentrista a partir de la cual fueron redactadas, y por el otro, el modelo o mirada adoptada por sus diferentes autores para inventar y no así describir al otro, que no era sino el sometido, lo que conllevó su proceso de descivilización, discusión que ha sido abordada a lo largo de este coloquio. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Para terminar nada más, recomendarles ampliamente la lectura, que consigan y que lean este libro, que si bien extenso y denso, es muy útil para conocer al otro, ¿no? Para viajar. A mí me hizo viajar y me hizo también pensar en los otros.
Y bueno, pues los invito a ustedes para que lo lean y reflexionen también sobre cómo vemos y enfrentamos diario al otro. Gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra al autor. Por favor, doctor. Gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias por haber leído el texto. Y ya que más ha dicho, ha hecho una síntesis mejor de la que yo pude. Pero yo, como Jean-Paul Sartre, cuando se pregunta ¿qué hace el historiador?, a veces pienso que mi trabajo es puramente imaginativo. Y creo que en eso radica precisamente la necesidad de hacer preguntas al pasado. En mi caso, en este texto, yo tenía un objetivo: las crónicas americanas, cómo pensarlas hoy, no como se pensaban en las 50, 70, hoy cómo pensarlas, cómo pensar de nuevo ese enorme corpus documental para ya no recitarlo, es decir, copiar, pegar y con eso historizar. Yo creo que ese momento intelectual ya pasó. Mi pregunta era, ¿cómo volver a ellas y plantear algo más menos distinto? Y una de mis respuestas en el texto ha sido la noción de genealogía. Es decir, de los 3 momentos clave que se trabajan en el texto, la mirada de Cortés, la mirada de Sahagún con respecto a la carne y cómo va a construir al otro en términos generales, el eje fue cómo construir la genealogía intelectual que sostiene esos textos. Es decir, ¿de dónde vienen sus saberes? Vienen del mundo de la experiencia. Las crónicas americanas, por tanto, son un modelo cognitivo y, por lo tanto, lo que dicen es lo que representó bajo este modelo de realidad al cual todos nos manejamos. O bien, las crónicas americanas son producto de una forma de pensar la realidad diferente a la del presente. No digo extraña, digamos diferente. Y a partir de esa diferencia, ¿cuáles son esos ejes simbólicos que permitían organizar esa realidad? El libro tiene esa naturaleza, por eso se va tan lejos. Poco siguiendo la idea de Lévi-Strauss, hay que mirar a lo lejos, ¿no? Entonces, la posibilidad de construir esos horizontes genealógicos de los textos me llevó a mí, pues, a pesquisas intelectuales que de otra forma no hubiera hecho. Es decir, ¿dónde empiezan las tradiciones intelectuales? Uno diría, pues no, pues igual en el autor. Pero cuando uno, por ejemplo, por primera vez revisé a Cortés, muchas ideas tenían una larga data y muchos de los autores que ahí estaban ocultos porque no estaban manifiestos, habría que buscarlos. Entonces empecé mi tarea de construirme una erudición. Es decir, ¿cuáles eran los textos que estaban disponibles en la época de los autores que escriben? Es decir, ¿qué tipo de saber tenían a su alcance? Este saber, ¿cómo trabajarlo? Entonces, el texto es básicamente 3 respuestas a esa pregunta, que yo creo, puede haber otras lecturas, de hecho las hay, que son las genealogías que sostienen a los textos. Y un poco la idea para la etnohistoria era esa, al menos la etnohistoria que como yo la concibo, es pensar la historia de estos pueblos en historia. ¿Cómo hacerla? Hacerla con los productos del dominio colonial como está y más o menos recitarlos, o tratar de pensarla. Y mi beta es esa, puede haber otras betas, ¿no? Pero mi beta es cómo pensar el texto solamente es posible dentro de un horizonte genealógico, porque en esa lectura, por eso a veces salen tan grandes, porque en esa lectura la posibilidad de encontrar esas vetas de otredad son, y se las dejo al lector, que las vaya trazando, que las vaya organizando, porque precisamente yo creo también que todo libro es un efecto de lectura. Entonces, en la medida en que el lector lo actualiza, pues veo que más o menos tiene sentido lo que planteaba, ¿no? Porque no es decir, esto es así, no quiero instituir otra doxa, ¿no? Al contrario, ¿no? Más bien, ¿hasta dónde se sostiene la noción de texto y cómo podemos desmenuzarlo? Podemos desmenuzarlo y a partir de un principio. El texto no tiene necesariamente un acceso a lo real, hay que desmenuzarlo. Y ese trabajo es esa chamba, ¿no? Entonces yo agradezco a
a todos ustedes por estar aquí escuchando el coloquio, a Guadalupe, a Alonso, a todos los participantes. Y el texto, hay dos versiones. Una versión que es la impresa, la antigua, que ya se acabó, por cierto, y hay otra que está digital, que se puede bajar y descargar de forma gratuita, que está en la página de la Universidad de Guanajuato y se puede bajar sin problema, ¿no? Entonces, ya que algún día habrá otros textos, espero traer para la otra semana, bueno, para la otra sesión del evento más textos para los que quieran, pero lo pueden bajar por internet, ¿no? Entonces está muy padre porque se baja y no se paga, ¿no? Entonces, muchas gracias por asistir. Bueno, pues no me queda más que recomendarles esta lectura, que es muy amena, por una cargada prosa de Miguel Ángel II, llena de erudición y que nos sirve también como un manual de interpretación de textos, sobre todo de estos primeros textos fundacionales. Y para concluir, me gustaría leer nada más una de sus consideraciones finales, en donde dice: en el siglo XVI se desarrolló un enorme proceso de descivilización, un proceso desorganizador de las culturas que chocaron con la expansión europea y crearon diferentes efectos con un sentido muy claro: provocar la muerte de la diferencia en aras de la normalidad institucional y sociológica. Bueno, pues espero que esta breve lectura les haya abierto el interés por leer esta obra y que pueden obtenerla de manera gratuita en el portal de la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gobierno de México.